ocurrido que las reales, presuntas o inventadas amenazas de la marcha económica del país, más específicamente su situación financiera, junto con expectativas devaluatorias, ganan espacio entre las andanadas mediáticas y sus socios sectoriales. De modo que, sobre todo al cierre de estas líneas, se harán algunas observaciones técnicas que nos parecen necesarias para discriminar lo importante y lo secundario de este barullo, ¿no es cierto? Dólar blue, ilegal, ajuste después de diciembre, reservas, etcétera. Era de prever, de hecho, disculpen lo autorreferencial, pero se lo señaló en este espacio la semana pasada, que el foco comenzaría a ponerse allí, en la economía. Pasa que, por un lado, la campaña electoral está en una cierta meseta, porque los candidatos principales no arrancaron a fondo, al margen de recorridas, declaraciones y gestos en los que se advierte que todavía están procesando el resultado de las primarias. El escrutinio definitivo recién se conoció en estos días, aunque confirmó casi exactamente las cifras del provisorio. Y además todas las encuestas, todas, 5 ya se han conocido de diferentes orígenes, revelan hacia las presidenciales de octubre una intención de voto que mantiene los números de las primarias. Scioli no dispondría del envión inercial que generan las PASO a favor del ganador. Macri no sube su piso y hay coincidencia más o menos generalizada en torno de que, aún reteniendo los mínimos porcentajes de Sanz y Carrió, puede estar cerca de su techo. Y Massa, sin esperanza alguna de convertirse en opción efectiva, también conserva su volumen oscilante entre 15 y 20%, capaz de permitirle ser el árbitro de un eventual balotaje, aunque es muy dudoso que arreglar con el alcalde porteño, arreglar qué, además, tuviera incidencia determinante en una segunda vuelta a blanco o negro. Por tanto, más que la campaña propiamente dicha, sobresalen los intríngulis de los dos primeros, Scioli y Macri, acerca de cómo capturar lo que les falta. En el comando sciolista hay división de aguas. Los unos consideran que el gobernador bonaerense ya alcanzó en las urnas todo el apoyo K, y que en consecuencia debe salir a buscar lo que se llama el voto independiente, o sea, un eufemismo para referirse al tercio fluctuante del electorado, en esencia clase media de sectores urbanos, que hasta último momento no terminará de decidirse entre continuidad con cambios de estilo, digamos, y un giro brusco a la derecha. Tampoco es un tercio que vota en masa, precisamente porque es ambiguo. Los otros dicen que a Scioli le hace falta su voto posible. No el independiente, el posible. Anclado en quienes ya supieron votar por el Frente para la Victoria y que ahora requieren de algo más para convencerse. Eso sería ver a un candidato con mayor energía frente a un electorado dispuesto a horrorizarse con las perspectivas de un Macri presidente. En verdad, el resultado de las primarias le daría la razón a estos últimos, porque en comparación con las elecciones 2011-2013, el Frente para la Victoria tuvo números muy achicados en el conurbano bonaerense y sobre todo en el segundo cordón, el más pobre. Significa que los votos que le restan para llegar al 45% del total
o a fin de superar a Macri por más de 10 puntos y evitar el balotaje riesgoso, están con prioridad en los sectores populares. Para ganar es clave, la clave, que el gobernador suba en su provincia, aparte de morder mejor en Córdoba y aumentar en Santa Fe. En números concretos, eso se llama principalmente conurbano. Y su expresión discursiva, para ser otra vez reiterativos, es más kirchnerismo, no menos. Scioli está persuadido de jugar así. Mientras tanto, la Margarita del macrismo es igual de desafiante. Para subir su techo, Macri debe insistir en, comillas, kirchnerizarse, hablando como acaba de hacerlo en contra de todo ajuste neoliberal, Macri. Estas paradojas son sensacionales, porque un tramo de este escenario, que en buena medida lo constituye la opinología mediática, da que a Scioli le conviene moverse a la derecha y a Macri a la izquierda, lo cual es una contradicción en sus propios términos. Una de las dos está equivocada, o ambas. Como nadie está seguro de la respuesta, el perfil de las campañas anda en veremos, y encima ya suena agotador el encadenado de las denuncias de corruptela. Las que afectan al oficialismo son un paisaje cotidiano, monotemático, sin interesar su solvencia. Hubo sí el suceso de la acusación contra el candidato macrista Fernando Niembro por tráfico de influencias, para ser suaves, que los medios opositores ningunean o minimizan y que por fuera de imputar juego sucio, no pudieron desmentir porque la probanza es o semeja demoledora. Sin embargo, a esta altura parece comprobado, si ustedes quieren, ratificadamente atendible, aquello de que fijar agenda sobre lo que la gente tiene que hablar no es lo mismo que convencerla de cómo pensar o votar. Hay quienes sostienen que las revelaciones sobre el caso Niembro, que deberían serlo también respecto de quienes aprobaron la operatoria en el gobierno de la ciudad, representan el fin de su carrera política. Bueno, es muy probable, pero aun si es así, como lo fueron las denuncias contra el vicepresidente Vudú y varias otras, la experiencia demuestra que son consecuencias individuales, sin efecto mayor en las grandes decisiones colectivas. Por supuesto, si es que los escándalos no alcanzan proporciones gigantescas. Entonces, ¿qué pasó? Se adelantó el peso prevaleciente, terminante, que la economía tendrá, como de costumbre, a la hora de decidir el voto por parte de las franjas indecisas. La economía real, las perspectivas que nutran al imaginario social sobre la economía, y la incidencia que tendrán en él cómo despliegue sus cartas cada quien. Uno de los problemas más agudos de este gobierno se concentra en el flanco externo, porque el ingreso de divisas se ve amenazado por la caída en el precio de las materias primas que Argentina exporta y la grave situación de su principal socio comercial, Brasil. Esas divisas son indispensables para sostener la estabilidad o el crecimiento de un país como el nuestro, cuya estructura productiva no llega a generar esas divisas de forma propia en nivel suficiente cuando alcanza cierto grado de crecimiento. No se puede decir que frente a eso haya inacción gubernamental, porque allí están las políticas proactivas de respaldo a la demanda interna, con el Estado como motor. Está la intervención regulatoria del Banco Central. Sin ir más lejos,
los anuncios de nuevas medidas esta semana de estímulo a las pymes. Y a la vez se rechaza el recetario tramposo de volver a endeudarse en el exterior sin más ni más, para después terminar incendiados, como ya ocurrió, porque la fiesta hay que pagarla. Y resulta que aquel andamiaje productivo siguió rengo. Sin embargo, hasta que en el mejor de los casos se pueda desplegar lo que está y deba estar en marcha para un desarrollo sostenido y sustentable, las presiones locales de los grupos ligados a la exportación, intereses corporativos diversos, esas adversas condiciones regionales e internacionales son un cuello de botella complicado. Algunas economías regionales están siendo testigo, pero la realidad y expectativas más amenazadoras pasan por el tipo de cambio, por el dólar, en el que influyen históricos factores culturales, y siendo que esas expectativas, lo que se piense o lo que se crea que va a pasar, a veces terminan construyendo lo que va a pasar. De ahí en más, la pulseada contra el círculo rojo de los devaluacionistas, los rebajadores del gasto público y los reducidores de salarios. Ahora bien, cuando se observan los números de lo que se llama la macroeconomía, en realidad ni el presente ni el horizonte de corto y mediano plazo dan un diagnóstico tan sombrío. A nadie llama la atención, entre los catastrofistas, que siga bajando y bajando el otrora psicopateante riesgo país, que los papeles de inversión argentinos gocen de buena salud, que este jueves el gobierno haya captado más de 5.000 millones de pesos al colocar nueva emisión de bonos. El primer dato que los gurúes ocultan a sabiendas es que la relación deuda en dólares, PBI, no llega a un porcentual de 10, es 8,9. Miren, simplemente, Argentina debe en dólares menos del 10% del tamaño de su economía. En febrero pasado, ya lo había señalado el informe de la consultora McKinsey, publicado por la Biblia del mundo financiero, el británico Financial Times, al indicar que Argentina es uno de los muy pocos países del mundo que en los últimos 7 años redujo su deuda en relación al PBI. La proporción entre lo que se produce y lo que se debe, la ratio, así se llama, de países desarrollados, aumentaron desproporcionadamente. Francia y Reino Unido, 66 y 62%. España, 72%. China, 83%. Rusia, 19%. Estados Unidos, 16%. Argentina la redujo un 11%. Al hablarse entonces de la suba del endeudamiento argentino, se entremezcla olímpicamente lo que se debe en moneda extranjera con la deuda en pesos nacionales en manos del Estado y de particulares. Ya se sabe, no hay Estado que quiebre por deberse a sí mismo. Es una de las tantas falacias de los economistas neoliberales y sus parlantes mediáticos que también esconden los balances presentados en la bolsa al cabo de este primer semestre por las empresas cotizantes, con ganancias de hasta el 200% respecto del mismo periodo que el año pasado. Bien resumido por un colega, Cristian Carrillo, en el Cash del domingo 16 de agosto pasado, las industrias siderúrgica y petrolera se vieron favorecidas por una mejora en la competitividad de la moneda, aunque critican un supuesto atraso cambiario. Las que sustituyen importaciones recuperaron terreno gracias al aumento de la demanda interna, y el sector bancario continúa liderando el ranking de las más rentables. En cifras redondeadas, y para concluir, el Santander, primer semestre,
balances presentados en la bolsa. El Santander reportó ganancias por casi 1.800 millones de pesos. El BBVA, banco francés, casi 1.600 millones. El Galicia, más de 1.700 millones. Sociedad Comercial del Plata, 202 millones. Transener, unos 1.200 millones. Edesur, 430 millones. Telecom, unos 2.000 millones. Grupo Clarín, ganancias por más de 1.600 millones de pesos, 1.641,2. Solo en el primer semestre de este año, con una mejora de casi 6 veces lo que ganó en igual periodo de 2014. Se diría nuevamente que a otro perro con el hueso de la profunda crisis coyuntural y estructural. Desde ya hay situaciones serias, graves, alentadas por la excesiva concentración de la economía en las pocas manos que fijan la cadena de precios. Pero los lamentos no se condicen con la facturación y con las ganancias de esos mismos grandes grupos. El tema es si tendrán la capacidad de que alguna o mucha gente distraída se asocie en el voto con sus llantos y operaciones.